recomendaciones de actividades que están dentro de la agenda cultural para la ciudad de Buenos Aires. Comenzó la Bienal de Performance, con diferentes etapas que problematizan justamente el rol del artista y recuperan consignas de humanismo y cooperativismo. La quinta edición de la Bienal de Performance, que está organizada por la Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la Cultura, anunció su programación que arrancó el día de ayer, 30 de noviembre, y va a seguir hasta el 16 de marzo de 2024 con entrada completamente gratuita. Los proyectos parten un poco como de la iniciativa de pensar a los artistas como actores sociales y también en indagar sobre distintas formas de resistencia cultural para recuperar ciertas consignas del humanismo y del cooperativismo que se ven un poco en peligro de extinción. De esta manera como que se incentiva a imaginar formas alternativas de futuro. Y para esto fueron seleccionados los trabajos artísticos de Ian Kornefeld, Linda Linda, Fabián Gandini y Guido Ignati, que obtuvo una mención especial. En la Bienal de Performance, cuyo objetivo, es celebrar y visibilizar el arte de la performance, está impulsado por la premisa de explorar y confrontar nuevos modelos y metodologías de curación, promoción y producción en la práctica de la performance y se mueven y potencian como una maquinaria, de creación y reflexión en movimiento. Y esta Bienal de Performance invitó a los artistas, en tanto actores sociales, a pensar formas de resistencia cultural que recuperen ciertas consignas de justamente el humanismo. Así que se pueden ir a ver estas obras en distintos espacios, pueden encontrar toda la programación y a qué lugares, tienen que dirigirse en la página bienalbp.org. El día de ayer arrancó la cumbre climática más importante del año, la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, más conocidas como COP28, cuyo fin es avanzar en las negociaciones que dan respuesta a la actual crisis climática global. Su arranque fue de manera muy positiva, ya que este mismo jueves, en la jornada inaugural, se puso en marcha el Fondo para Pérdidas y Daños, destinados a compensar a los países vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático. Además, se hizo un llamado urgente a abandonar el uso de los combustibles fósiles. Con respecto a este fondo que se puso en marcha, los países más desarrollados, empezando por Estados Unidos, y que es el país que más ha contaminado a lo largo de la historia, se negó a que sus contribuciones sean obligatorias y abogó por que sean voluntarias. Por otro lado, también reclamaron que se amplíe la lista de contribuyentes a los países emergentes, como China, que actualmente es el país que más emisiones de dióxido de carbono emite por año, y también a Arabia Saudita, que es el noveno en la lista, pero tercero en per cápita. Después de los discursos, los negociadores van a tener que asumir las consecuencias del primer balance de reducción de emisiones y medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Según lo informado, el fondo estará provisionalmente ubicado por un plazo de 4 años en el Banco Mundial y esta decisión fue cuestionada por países en vías de desarrollo porque esto piensan que le va a dar mayor influencia a Estados Unidos. La COP28 se va a celebrar a lo largo de 13 días en el Parque de Exposiciones de Emiratos Árabes en Dubái, que paradójicamente es la séptima potencia petrolera mundial y este fue un dato que había provocado antes del inicio fuertes críticas de organizaciones ecologistas y observadores por el fin en sí de la realización de la conferencia de las partes. Por otro lado, el día viernes y sábado se va a estar realizando la reunión con más de 140 jefes de Estado, entre ellos el presidente de Brasil, Lula da Silva, el de Colombia, Gustavo Petro, y Pedro Sánchez de España. Quienes no van a estar asistiendo son Estados Unidos y China, quienes son los principales emisores de gases de efecto invernadero. En el caso argentino va a estar asistiendo un equipo negociador encabezado por la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, que es Cecilia Nicolini, quienes ya afirmaron que irán a negociar el fortalecimiento de la agenda de financiamiento y priorizar la agenda de adaptación, ya que creen que existe una avanzada de los países más desarrollados en invisibilizar el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas.
Regresamos al noticiero con una lluvia torrencial en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hay quienes están expectantes por el partido de las 5 de la tarde entre Gimnasia de Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe en el Coloso, en el Marcelo Bielsa. Con ese nombre tiene que haber buen fútbol, che. Jueguen bien. Bueno, pero no vamos a hablar del tema, salvo que él lo necesite expresar, pero no creo que diga nada al respecto. Me refiero al señor Juan Pucciarelli, a quien ya está acá dentro del estudio, para hacer nuestra esperada columna de geopolítica internacionales, de política, ¿sí? De diplomacia. Todo lo que sucede en el mundo lo trae acá Juan, a quien le damos la bienvenida. Bueno, Diego, hola, muy buen día para vos, para el equipo, para la audiencia en esta mañana tan lluviosa. Vamos a esperar a ver qué pasa con el partido. Prefiero hablar después. Soy de los del diario del lunes. Cauto. Exactamente, cauto como siempre. Y como siempre también fue una semana de muchas noticias en el plano de la política internacional. Entre ellas tuvimos la liberación de rehenes en el marco de la guerra entre Israel y Hamás. En Dubái en estos momentos tiene lugar la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP28. Bolivia fue incorporada al Mercosur como miembro pleno. También tuvimos el fallecimiento del ex secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Henry Kissinger. Pero hoy vamos a poner el foco en lo que está pasando en Panamá. Nos vamos para el Caribe. Estás invitado, Diego. También toda la oyentada. Nos vamos para el Caribe. ¿Qué problema me voy a hacer? Vamos a hablar del conflicto desatado en torno a la mina de cobre más grande de América Central, a cielo abierto, ¿no? Y más precisamente el contrato de concesión entre el Estado panameño y una empresa minera canadiense, aprobado por el Congreso en octubre y que desde entonces despertó protestas multitudinarias durante varias semanas en todo el país. La empresa canadiense es la que tenía presencia en Argentina, ¿no? No sé si es la misma, después voy a chequear, puede ser. No sé si es la misma, pero bueno, la noticia de esta semana, arrancamos por la noticia, ¿no? Es que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley 406 que rubricaba esta concesión minera, lo que provocó la alegría de las miles y miles de personas que se movilizaron en todo el país, como decía, desde fines de octubre y a lo largo de noviembre, en repudio justamente al contrato en cuestión. Ahora, si te parece, seguimos explicando de qué va el asunto, pero primero escuchemos el momento en que se anunciaba la inconstitucionalidad de la Ley 406 por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Panamá, María Eugenia López. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Bueno, ahí estaba María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Vayamos al comienzo de 2023, ahí tiene origen todo lo que se desató después. El gobierno panameño, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo, a quien vamos a escuchar después, negocia un contrato de concesión con la empresa Minera Panamá, que es subsidiaria de la canadiense, de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, para operar la mayor mina a cielo abierto de América Central. Aclaración, sí. No es la misma empresa. ¿No es la misma? No es la misma. Perfecto, aclarado el tema. Como decía, la mina a cielo abierto más grande de América Central, que es una mina de cobre de aproximadamente 12.000 hectáreas, que está en la provincia de Colón, en lo que se conoce como la región del Caribe panameño, y que, acá está el quid de la cuestión, está ubicada dentro de un área protegida, que es el Corredor Biológico Mesoamericano. Básicamente es un corredor compuesto por áreas naturales que atraviesa varios países, entre ellos Guatemala, Honduras, el sur de México, Costa Rica y, por supuesto, Panamá también. El conflicto termina de estallar el 20 de octubre, escuchábamos recién a la presidenta de la Corte, que decía esta fecha, 20 de octubre, ¿qué pasó ahí? Bueno, en un trámite express, el Congreso de Panamá aprobó el nuevo contrato minero mediante la Ley 406.
Y esa misma noche el presidente Cortizo le da sanción a la iniciativa. Al toque empiezan las protestas multitudinarias, cada vez más nutridas, y que tuvieron un capítulo trágico con la represión que dejó centenares de heridos y los asesinatos de 2 docentes que se habían sumado a las movilizaciones. Estoy hablando de Iván Rodríguez Mendoza y de Abdiel Díaz. Si te parece ahora, Diego, escuchamos entonces al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, después de conocerse la declaración que escuchamos anteriormente de la presidenta de la Corte. Pueblo panameño, en reiteradas ocasiones he expresado mi convicción que la justicia es la columna vertebral de la democracia. Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina. Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales. Ahí pasaba el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Bueno, las dos principales críticas, y ahora vamos a escuchar 2 testimonios del otro lado de la calle, digamos, de personas que participaron de las protestas, que reflejan, me parece muy bien, el meollo del asunto. Las 2 principales críticas fueron, por un lado, las consecuencias ambientales que tiene, o que hubiese tenido, la explotación minera en este lugar, en esta región, en esta área protegida. Y por otra parte, un tratamiento veloz a espalda de la comunidad que no cumplió los requisitos institucionales correspondientes, que le concedía potestades a la minera canadiense que son exclusivas del Estado panameño, es decir, habían agujeros por todos lados, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Martina Cornejo, que es una abogada que participó de las protestas y de las demandas de inconstitucionalidad. Peleamos por esto y aquí está el resultado, lo logramos. Y esto es un triunfo no solo para Panamá, sino para todo país que en este momento esté sufriendo la devastación de sus ríos, de sus bosques, por una extracción minera de transnacionales extranjeras que están destruyendo su riqueza natural y su derecho a la vida saludable y al bienestar. Ahí pasaba Martina Cornejo puntualizando en algo que es fundamental, que es el impacto que tienen en las comunidades, no solamente de Panamá, obviamente, pero en este caso de Panamá, estos proyectos mineros. Y ahora vamos a escuchar también a Raiza Banfield, integrante del movimiento ambientalista Panamá Sostenible, que ponía el foco en algo que es muy interesante también, que es el modo en el cual se fue dando esta protesta que logró torcerle el brazo al poder político y empresarial de Panamá, ¿no? Porque aquí cada quien puso su granito de arena. Los que conocíamos sobre el tema ambiental aportamos, los abogados, los campesinos, nuestros lancheros colonenses, nuestros jóvenes. Aquí se ve la diversidad de Panamá, su fortaleza y su belleza. Interesante que fueron marchas no solamente espontáneas, sino que se involucraron muchos jóvenes, los sectores populares, una convocatoria en redes sociales muy fuerte, con, paradójicamente, el eslogan "Sal de las redes", visto del lado opuesto de "Ganemos las calles", ¿no? Claro. Y estamos hablando de las movilizaciones más multitudinarias en Panamá desde 1989, cuando cayó la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Es decir, es un hecho histórico lo que está pasando. Es un suceso. Sobre todo para logró su objetivo, que es finalizar el contrato, ¿no? Sí, y además, perdón que te interrumpa, Juan, pero cuando hablamos de sucesos históricos, de las calles, de protestas, de algo que queda en la historia, muchas veces asociamos contra un gobierno por casos de corrupción o por crisis económicas. Esto tiene que ver con algo medioambiental. Exactamente. Casi exclusivamente. Exactamente, y que convocó a miles de personas que no están alineadas en un partido político, sino que salieron a ejercer su derecho a la protesta y a defender su derecho también a una calidad de vida digna, ¿no?
Para ir cerrando la columna, no todas son buenas noticias, porque en las últimas horas se podría decir que la represalia vino por parte de la empresa en cuestión, la minera Panamá, que es la subsidiaria de First Quantum Minerals, la canadiense, que avisó, informó, básicamente, que va a suspender, o que ya suspendió, a 7.000 trabajadores y trabajadoras en Panamá, argumentando que, el impacto que tuvo la caída del contrato minero perjudica las capacidades de la empresa. Textualmente hablan de que es una resolución que afecta a todos nuestros colaboradores, directos e indirectos, contratistas, proveedores y, por supuesto, a cada una de las 40.000 familias panameñas que dependen de la actividad minera que existe en nuestro país. Y bueno, hay que ver cómo sigue, porque 7.000 trabajadores es un número importante en un país que es relativamente pequeño. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. No pareciera que la minera canadiense esté dispuesta a escuchar motivos, digamos, sino más bien esta lógica de te devuelvo con la represalia, claro, sí, con la otra mano. O la respuesta que puede brindar, vamos a decir, el sector privado ante Exacto. los intereses públicos. Exactamente. Vamos a ver cómo sigue, pero sin duda lo que está pasando en Panamá es histórico y es muy interesante de seguir. Muy bien. Y cualquier otra novedad, seguramente en columnas sucesivas de Juan Pucciarelli podremos conversar. Estamos visitando, hay que hacer un mapa de Juan, de qué país mencionó en cada cosa, algún acontecimiento. Vamos a terminar el año, me parece, que con todo barrido ya, con ¿Sí, no? los 200 casi países del mundo. Nos movimos, sí. Un placer siempre escuchar la columna. Es mío el placer. Me pueden seguir en Twitter, Instagram, Juan Pucciarelli, WL. No digas Twitter, porque ya nosotros no sabemos que es Twitter, es otra cosa. Ex Twitter, actualmente ex. Ahí va. X, déjense joder. X, es Twitter. Sí, no, para mí también, totalmente. No, ni hablar. Pero bueno, ahora hay que decirle que cuando lo pones en una nota encima, lo dijo en la red X. En la red X, sí. Antes era, vos escribías X cuando redactabas un artículo sí. Y dejabas la X, eso era para completar porque faltaba checar algún dato o algo. Ya no. Ya es información eso directamente. Bueno, Juan, como siempre, un placer escucharte. Bueno, vayan y sigan Juan Pucciarelli con doble L y doble C antes, por supuesto, en todas las redes. Nosotros ahora vamos a ir a otro corte justamente con el flash informativo, un resumen muy breve con lo que tienen que saber que está aconteciendo en Argentina y en el mundo. Y luego tenemos la segunda hora del noticiero, así que se quedan del otro lado. Ya volvemos. Anuncios antes de los anuncios. Este jueves, en la 29ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, la designada canciller Diana Mondino aseguró que Argentina no ingresará a los BRICS. Además, adelantó que si el Congreso no aprueba leyes, van a gobernar por decreto. Como en los 90. El flamante ministro de Economía designado para el entrante gobierno, Luis Caputo, anunció a Joaquín Cotani en su gabinete. Cotani fue funcionario en la gestión de Domingo Cavallo durante la década del 90 y en el sector privado en Standard & Poor's y Lehman Brothers. Identidad y tecnología. El Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, lanzó el nuevo DNI electrónico, que utilizará un chip y un código QR de validación. De esta forma, cumplirá con altos estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología y calidad. Un día, muchas vidas. Organizaciones como la Fundación Huésped, el Hospital de Clínicas y la Universidad de Buenos Aires realizan testeos gratuitos, actividades de concienciación e información este viernes por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. 46% de las personas que contraen la enfermedad no hicieron el diagnóstico a tiempo. Primera Nacional. Este viernes, desde las 17 horas en el Estadio Marcelo Bielsa en Rosario, se juega el desempate entre Gimnasia Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe para mantener la categoría en la liga profesional. En caso de igualdad, se jugará a tiempo suplementario y de persistir la paridad, el descenso se definirá por penales.